Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Y don Eduardo Garzón, bienvenido también, muy Gracias, buenas noches. ¿De qué queréis discutir hoy? Bueno, hay muchos temas de los que discutir. No, ya sé que hay muchos temas, pero ¿de qué queréis? De todos esos temas, ¿cuál es el que queréis discutir? Bueno, a ver, al final hay un reenfoque del presupuesto que es básicamente el gobierno va a asumir muchos más gastos que hasta ahora asumían los ciudadanos pagando religiosamente, por ejemplo, copagos farmacéuticos, peajes de las autopistas. A su vez quiere además aumentar el gasto en materia de pensiones, reindexándolas al IPC. ¿Y cómo se va a financiar todo esto? Pues con una subida de impuestos como brutal, como la que ya están proponiendo desde el Partido Socialista. Yo creo que un poco esa es la línea principal de debate hoy. Bueno, pues discutamos, aunque hay poco que discutir. Uno está a favor y otro está en contra. No, bueno, yo creo que sí que hay dos temas encima de la mesa, al margen de que nuestras posturas al respecto sean claras. Una es la idea de el Estado debe complementar parte de su actividad de prestación de servicios. Ya ni siquiera digo que el Estado deba desaparecer, sino mientras haya estado en sanidad, en educación, en dependencia, debe complementar la prestación de estos servicios con copagos, de tal manera que de alguna manera tutele la demanda de los ciudadanos de tales servicios. Ese es un tema. Y el segundo, evidentemente, pues la sostenibilidad de ya las partidas gordas de gasto per se, como puedan ser las pensiones. Que haga de ponente Eduardo, y así tendrá la oportunidad de decir cosas que de otra manera tú no lo dejarás decir. No, yo siempre dejo hablar. Mira, voy a engancharme con la primera pregunta retórica que se hacía Juan Ramón, porque la puedo responder de la siguiente forma. Va a depender del tipo de gasto público o de prestación pública. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, ya que estamos hablando ahora del copago que se quiere eliminar o que lo quiere eliminar el gobierno actual, pues yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Entiendo que la sanidad es una cosa tan importante, es un derecho tan básico en nuestro sistema que debe estar garantizado por el Estado en este caso, y además ser totalmente gratuito, ¿no? Y creo que aquí no cabe ningún pero. Cualquier persona, solo por el hecho de haber nacido, sea rica o pobre, puede ser atendido en un centro de salud público o en un hospital público, ¿no? En cambio, ya que hablamos también de peajes, de que el gobierno parece que está dispuesto a eliminar los peajes de las autopistas que vencen, pues yo ahí no estoy tan de acuerdo. De hecho, estoy en contra. Estoy en contra de que se eliminen los peajes. Lo que pasa es que seguramente no sea por los mismos motivos que los que aludirá Juan Ramón. ¿Por qué digo esto? Porque al fin y al cabo hay un coste que es en términos reales y no en términos económicos de usar las autopistas de peaje. Es un factor, el de eliminar los peajes, que incentivaría el uso del transporte privado, que eso tiene al fin y al cabo una consecuencia negativa con respecto al medio ambiente. Es decir, quitar los peajes es una especie de barra libre a la contaminación. Es decir, ahora todo el mundo va a poder usarla y no se va a evitar problemas como tráfico, porque lo que haces es desviarlo de un sitio a otro, no lo vas a solucionar. Y al mismo tiempo estás fomentando, como digo, el vehículo privado sin haber planteado alternativas. Ni siquiera en estas autopistas hay ahora mismo carriles bus para que puedan circular y por lo tanto fomentar el transporte público, que es lo que en mi opinión habría que hacer. Y hoy día, y termino con esto, hay ya herramientas, hay software y hay capacidades de condicionar el pago de estas autopistas a la renta de cada una de las personas y también al nivel de contaminación que provoque cada vehículo. Por lo tanto, desde mi opinión, lo que habría que hacer es mantener el peaje, porque al fin y al cabo estamos hablando, como estoy diciendo, de una penalización a la persona que contamina, al vehículo que contamina, pero condicionándolo para que no sea proporcional, sino que sea progresivo, que pague más quien más contamina y quien más renta tenga. Bueno, en eso vais a estar bastante de acuerdo. Sí, aunque me sorprende un poco la contradicción, porque por un lado, Eduardo ve muy claramente el efecto incentivador de la demanda de eliminar el precio. Es decir, si quitamos el precio de las autopistas, el peaje, entonces la gente
gente tenderá a demandar más servicios de autopista de los que en otro caso tendería a demandar. Pero ese mismo efecto no lo ve con los copagos farmacéuticos. Es decir, ¿tú no crees que si los medicamentos son absolutamente gratis va a haber un exceso de demanda y de medicamentos innecesaria, es decir, una falta de economización en el uso de medicamentos por parte de los pensionistas? No. ¿Por qué? Es que no es comparable en absoluto con el uso de una vía de circulación que existe. O sea, la gente ahora coge el coche, lo que pasa es que va por nacionales que son mucho más peligrosas, que tienen más problemas, más atascos. Sí, pero es decir, por eso si no va a haber eliminar eliminar el copago no va a fomentar la demanda de medicamentos. La gente no compra medicamentos porque tenga ganas, lo hace para primero cuidarse la salud, prevenir enfermedades, curar enfermedades, y lo va a hacer en función del nivel de enfermedad que tenga. Y la cantidad de medicamentos que se despilfarran, que se sobredemandan preventivamente y que luego no se utilizan una vez ya has curado tu enfermedad, o que incluso regalas a familiares que por si acaso tienen ese problema. ¿Y te parece mal que haya un nivel de prevención mayor en cuestión de salud? De prevención no. Si yo para curarme la enfermedad necesito 5 pastillas, no he de pedir 15 o 20. ¿Y qué pasa si pides un poquito más de pastillas? ¿Se te va a distorsionar los presupuestos? Bueno, despilfarras más. Como decir, ¿y qué pasa si viajas un poquito más por la autopista? Porque contaminas más. Estamos hablando de efectos marginales, claro que... Estoy una premisa que ni siquiera comparto, que es que solo por el hecho de que sea gratis pedir fármacos, la gente va a pedir más. Pero lo estás diciendo en la autopista. Comparable, otra vez, en la autopista, tú lo que haces es que tienes una alternativa y la utilizas. Si la autopista, que es más segura, es más rápida y encima es gratis, pues la vas a utilizar antes que la otra alternativa. Más de lo que la utilizarías. ¿Cuál es la alternativa de una persona que tiene una enfermedad para comprar un medicamento? No tiene ninguna otra, tienes que comprarlo. No puede hacer otra cosa. Para curarme necesito 5 pastillas, he de pedir 5 en lugar de 10, 15, ¿Pero 20, va a comprar la pastilla o no? ¿Las va a comprar? Sí. Claro que sí, porque no tiene alternativa. Sí, pero puede comprar otra cosa. Sí, pero puede comprar 20 en lugar de 5, que es lo que estoy hablando. ¿Es comparable? Pues entonces está haciendo una falacia. ¿Cómo que no es comparable? No estás cogiendo la autopista más o menos, estás cogiendo una vía alternativa. Sí, a ver, primero, por supuesto que no un tratamiento alternativo. Por supuesto que la comparación es totalmente falaz. Por supuesto que puedes coger la autopista más o menos. De hecho, tú hablabas de fomentar el transporte público, porque ¿cómo quieres fomentar el transporte público vía precios? Pues que en lugar de viajar con mi coche, viajo con el transporte público. Por tanto, por supuesto que puedes desincentivar el uso de la autopista a través de precios. Y segundo, aquí estamos hablando de sobreconsumir medicamentos o sobredemandar, porque tampoco necesariamente consumir, que sería otro problema. Sobredemandar medicamentos. El copago efectúa una tutela del exceso de demanda de medicamentos. Sí, el copago, que cuidado, yo soy partidario del copago bajando impuestos, porque si se pagan los mismos impuestos más copago, hay un repago. Pero bajemos impuestos a los pensionistas y establezcamos el copago para desincentivar la demanda innecesaria de medicamentos. Es decir, el copago que había establecido no arruina absolutamente a nadie. El copago máximo eran 18 euros al mes. 18 euros al mes para pensionistas que ingresaban entre 18.000 y 100.000 euros anuales. Es decir, es un copago que no desincentiva en absoluto el consumo necesario. Ahora el consumo innecesario. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.